¿Qué tal todo, Benjamín? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contento de ver gente, así que me gusta saludarte. Ujú. Estoy acá en mi casa, estoy trabajando y aprovechando un poquito las horas de siempre para seguir haciendo música, haciendo un poco de lectura, un poco de todo. Sí, ¿qué música estás haciendo? ¿Qué proyectos nuevos tienes de música? Bueno, yo tengo mi proyecto musical que comencé hace 5 años Ajá. y por suerte ha crecido muy bien y se se ha expandido. La verdad que de una manera, para mí sorpresiva y bueno, estoy muy contento con eso. Ahora se me juntó un poco el lanzamiento de la película, el estreno, con el lanzamiento de una canción que hicimos con Coti, así que estamos en plena promoción de eso también. Ajá. ¿Y cómo está yendo esa promoción? Muy bien. Muy bien. Sí, muy bien, y bueno, y aprovechando un poco las dinámicas así, ¿no? Digitales para hacer entrevistas y hacer comunicaciones y estar cerca de la audiencia y para no olvidarnos del contacto con la gente. Y sí, ese es el problema de esta cuarentena. Bueno, Benjamín, quería hablar un poquito también de tu rol en el papel de Crímenes de Familia. Bueno, ¿cómo fue para ti encarnar a un personaje tan complicado, digámoslo, llamémoslo así? ¿Tú te preparaste previamente? ¿Hablaste con hombres maltratadores? ¿Cómo fue ese proceso? Me gustaría saberlo. Bueno, hay algo interesante de este rol, que todas aquellas cosas que en la cabeza del espectador se representan como un personaje, una persona tan negativa y con tantas eh, digamos, es difícil hablar a veces de la película sin revelar muchas cosas, ¿no? Después tenemos que decidir entre todos cuánto tiempo tiene que pasar desde un estreno para poder hablar libremente, ¿no? Eso es como un debate universal. Ujú. Sucede que hay hay muchas actitudes que tiene este personaje que a mí no me tocó actuarlas. Eso es algo interesante desde el punto de vista de guión. Las peores cosas que se dicen de este personaje no se ven, se dicen. Uno se entera. Entonces, yo lo que trabajé en profundidad fue de la mano del director, hicimos un trabajo exhaustivo de ritmo y de tono. Trabajé mucho sobre el monólogo del primer acto de la película, que es mi Ahí quería declaración. hablar. Sí, sí. Entonces, hubo un trabajo muy minucioso de parte del director, al cual yo llego una vez que consigo el rol. El director Sebastián ya tenía, ya tenía muy claro cuál era el tono, cuáles eran las oraciones, las pausas. Es decir, había un trabajo que yo nunca había hecho de, digamos, de semejante minuciosidad a la hora de armar un parlamento. Ujú. Entonces, mi trabajo principal fue lograr una declaración semejante para que eso este, ayude a generar una tensión y ayude a generar atención para lo que después se viene a armar como un mecanismo así de que se va destapando un poco todas las ollas de esta familia. Ujú. Entonces mi trabajo puntual estuvo en concentrarme bien en los objetivos de las escenas, de las pocas escenas que tiene mi personaje, para enriquecer la tensión de esta película como está planteada. En ese sentido, trabajé de la mano más que nada del director. Y, y prepararlo fue, digamos, no me tuve que acercar a ningún lado oscuro desde, desde la preparación, porque no me toca actuar eso. ¿Me explico? Claro. Sí, 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 Me sí. tocan actuar otras situaciones. Entonces mi preparación fue más ligada a la conexión
con el texto, con el parlamento del juicio, y después con mi madre, ¿no? Con el personaje de Cecilia, con Alicia. Ajá. Tú dialogaste también con mujeres, aunque pese a lo que tú has dicho, lo peor de tu personaje no lo reflejas tú. Eso es totalmente cierto y es lo que te quería comentar. A mí me llamó mucho la atención y bueno, creo que es una escena clave en la película cuando tú testificas en el juicio y se te llenan los ojos de lágrimas y ahí aparentas ser un hombre desesperado. eh, por ver a su familia, no, por ver a su hijo, por recuperar su vida, por su adicción a la droga. Entonces, para mí esa escena es clave en la película porque, perdón, porque marca un antes y un después entre la visión del espectador. Sí, sí. Sí, hay también, digamos, esa escena y las escenas del juicio suscriben bien, me parece, a esta dinámica de películas llamadas, vamos a ponerle como eh, dramas de sala de audiencia, ¿no? Siento que pertenece a ese género la peli, ¿no? Como que a través de distintas declaraciones se va armando el relato o van apoyando el relato. Uh-huh. Y me pasan dos cosas que me gustan o que me gusta resaltar. En primer lugar, ¿qué eligió el director, que a la vez es el co-guionista de la película? ¿Qué declaraciones eligió mostrar primero? Para que eventualmente lo que suceda después tenga más peso, ¿no es cierto? No quiero decir mucho más que eso. Y después, algo interesante, que aquí en Argentina está bueno resaltarlo, es una película que está teniendo mucho éxito y que la gente ha elegido de una manera que a nosotros nos da mucho orgullo. Y es una película que muestra un sistema judicial bien propio de nuestro país, que nada tiene que ver con aquellos procedimientos tribunalicios o sistemas judiciales que nos tiene acostumbrado, vamos a decir, digamos, el universo cinematográfico en general, que qué sé yo, de la influencia que tenemos de Hollywood, que siempre estamos acostumbrados a ver procesos en donde interviene un jurado. Totalmente. Y acá no, acá es bien argentino, que es muy escrito, es poco oral, y Mucha, es como una... ¿Cómo? mucha burocracia. Mucha burocracia, ¿viste? Entonces es interesante ver cómo esta película es bien representativa de los procesos bien argentinos y lamentablemente, pero de buena manera lo digo, muchos países de Latinoamérica que tienen un proceso muy parecido han sentido, y por eso ha tenido tanto éxito, yo creo también en Latinoamérica la película, han sentido mucho reflejo, mucha empatía con ese sistema, porque es el que ellos llevan adelante, el que les compete. Entonces, me pareció interesante desde el punto de vista del director, y lo celebro, que hayan podido armar una historia atrapante, dramática, interesante, con muchos niveles de planteos, sin tener que salirse de, de lo que es representar cómo es la justicia en nuestro país y eventualmente en muchos países de Latinoamérica. Ajá. Y bueno, yo quería preguntar también, muchos actores cuando encarnan un personaje así complicado o están muchos artistas en general tratando un tema turbio, un tema de violencia, eso luego se lo imprimen a sí mismos. ¿A ti eso te afectó? ¿Eso te sensibilizó más? ¿Sentiste algún cambio durante el rodaje de esta película? A mí lo que me sensibilizó mucho, que es lo interesante, no es tanto lo que a mí me toca decir, es más que nada lo que me tocó escuchar. Por ejemplo, la declaración del personaje de Sofía Gala, de Marcela. Uh-huh. Entonces, primero fue hasta divertido, o por lo menos entretenido, como nos tocó, por supuesto, filmar el mismo día por la locación. Nos tomábamos examen de cómo estábamos de la letra en el motorhome. Que la verdad que yo tengo un parlamento, creo que en 3 páginas, 4 páginas, y el de Sofía era un poco más largo, así que estábamos expectantes y
poco nerviosos de ver cómo nos iba a ir con la letra, ¿viste? Porque era mucha información, había muchas marcaciones dentro del texto, como vos habrás visto, y aquellos que escuchen, lean y vean esta conversación, eh, no hay, es decir, la cámara está todo el tiempo sobre la persona que declara. Eventualmente hay un corte, pero no todo dentro de la sala. No es un parlamento apoyado en otras imágenes. Sí. Entonces, poco espacio para el error, mucho espacio para el ensayo. Fueron monólogos muy practicados. En fin, fue una experiencia interesante desde el punto de vista cinematográfico, pero bueno, te decía que dentro de esta dinámica, así como medio de final de facultad, donde con Sofía nos pasábamos los textos, ¿viste? Nos tomábamos lección de a ver de cómo estábamos de letra, y más allá de que yo ya había leído el guión, la interpretación de ella, que es maravillosa, muy real, eh, me volvió a poner en el mismo estado que me puso la lectura del guión, en donde entendí que esta película venía a ponerle imagen, nombres, color, eh, y situaciones a una problemática que es muy actual, y que merece tener este reconocimiento para que sacuda las cabezas, ¿no es cierto?, de quienes, no, de quienes sienten de aquellos que sientan que la violencia de género no es el flagelo que realmente es. Ujú. Sí. Y bueno, como actor y músico, como artista en general, me imagino también que muchas veces al ser en ese sentido más polifacético, te puedes refugiar en la música cuando la música es siempre un refugio, cuando algo sale mal. Así que me imagino que recurrirá mucho a ella, ¿no? Yo, bueno, hasta te diría que yo encontré la música, este, sobre todo porque yo escribo mis canciones, Ajá. encontré el lugar en donde me volví a reconocer un ser sensible. Después Porque, de esta película, ¿te refieres? claro, a ver, sí, no sé si puntualmente después de esta película, pero Durante. la- lo que me di cuenta es que esta película yo la vi 3 veces, ¿no es cierto? La vi una primera vez en una sala, en una función privada, y volví a confirmar la crudeza que tiene la película. Yo ya había, imagínate, ya había leído el guión, la había interpretado y me fui muy movilizado. La volví a ver en mi casa y me fui muy movilizado, la volví a ver otra vez. Este, y cada vez que la veo siento como la vigencia que tiene esta historia y la vigencia que tiene y que va a tener en el tiempo este relato. eh, y te puedo decir que cuando uno queda así movilizado, automáticamente los lugares en donde uno se siente protegido, si querés, a esos lugares uno recurre, digamos, con más efervescencia con más ganas. Entonces sí, la música en ese sentido siempre fue como un buen refugio para mí. Ujú. Y en general, ¿qué es la música, la actuación, el arte para ti? Es mi casa. Es decir, yo he sentido, a medida que fui participando en historias, ¿no?, en películas o escribiendo canciones, eh, así como uno siente que el hogar es ese lugar en donde uno quiere estar, el lugar donde yo quiero estar es en el arte, en las historias, en las películas, en las canciones. Me pasa también que, como te decía, como yo soy autor de mis canciones, yo en ese lugar es donde me encuentro más a mí mismo, y por acto reflejo, viendo qué es lo que la audiencia elige o le gusta escuchar, me doy cuenta también en qué estado está aquel que está del otro lado. Claro. Eh, Como casi sin quererlo, ¿viste? Entonces, para mí
el universo del actor y el universo de la música es mi hogar. Y bueno, terminando con la película, querría añadir algo más, porque ahí no solamente se trata temas de violencia de género, procesos judiciales, etcétera, sino el llamado mal del hijo único. Como bueno, luego la frase esta argentina que tenéis que a mí me hace mucha gracia, que es la culpa no es del chancho, sino del que lo cría. Sí, exactamente. ¿Cómo crees que queda bastante demostrado cómo una persona nacida en un seno acomodado, con varias facilidades, si no lleva una educación correcta o sobreprotectora, como en este caso, puede acabar recurriendo a situaciones ya no solo de violencia de género, sino a ser una persona con intolerancia a la frustración, caprichos, problemas para relacionarse con los demás porque siempre que siente que tiene la razón. Yo creo que esa película también lo refleja muy bien. Y vos decís que eso es porque es hijo único, puede ser, ¿eh? No es la primera, no es la primera que lo escucho. Yo sí lo sé, pensé que eres por ser hijo único, sí. Sí. Yo creo que, eh, bueno, voy a decirte que no es la primera vez que lo escucho, he escuchado muchas veces esta teoría de que los hijos únicos eventualmente, en algún lugar de su vida y de su desarrollo, van a encontrar muchas dificultades. Así que te quiero decir que en ese sentido hay mucha gente que piensa como vos y es cierto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno se cría con tanta protección ¿Mm? y con tanta distorsionada sensación de libertad, es muy probable que se llene de certezas. Entonces, y el hijo único también tiene eso, ¿no? Como que, claro, no está acostumbrado a compartir, no está acostumbrado a sentir que se equivocó, no está acostumbrado a un montón de dinámicas que en la vida social después vemos que no aplican, ¿viste? Eh, me da gracia porque sigo pensando como, este, digamos, siempre uno tiene el ejemplo del hijo único, que qué mal le hizo no haber tenido hermanos o hermanas, Yo lo ¿viste? digo porque también soy hija única, ¿eh? Entonces, Ah, claro, pero, por eso, en parte porque lo podés reconocer. lo No, reconozco, pero, mito, no, pero pero, no, no llego a ese punto. no, pero es cierto que uno siempre puede tener ejemplos a mano. Yo, sin embargo, creo que tiene que ver, digamos, el hecho de ser hijo único, pero sobre todo también tiene que ver, digamos, qué tipo de crianza uno ha tenido. Porque, Obvio. viste, a veces, yo creo que a veces cuando vamos creciendo y vemos cómo amigos nuestros que junto con nosotros siempre hemos pensado, hablado o interpelado la crianza de nuestros padres, cuando empiezan a ser padres ellos, se empiezan a dar cuenta de un montón de cosas, ¿no es cierto? Y hay un montón de revelaciones que, que ya llegan tarde, ¿no? Hay una frase que una vez me encantó leer en un paredón, a ver si la puedo reproducir como me la acuerdo, que era: cuando uno se da cuenta que su padre tenía razón, o sus padres tenían razón, ya tiene un hijo que cree que él está equivocado. Totalmente. Hay, hay ciertas lecciones que son para todos, ¿no? Y lo que sí creo que en la crianza eventualmente radican bien las preferencias que uno tuvo alrededor, lo que sus padres quisieron para uno. Y, y a veces, viste que cuando un chico, bueno, una persona tiene un problema, o un niño, lo primero que pensamos es que no es culpa nuestra, es decir, no, tiene amigos que son mala influencia, no, en el colegio no se ocupan bien, en el club no lo quiere, y uno considera siempre como última opción que quizá el despojo o el error está en la crianza. En Sí, esta película se ve claramente que hay algo de este hijo que en algún momento de esa crianza, de esa adolescencia hasta su adultez, se quebró, y ninguno de los dos padres estuvo dispuesto a asumir su error. su error y que algo había que hacer al respecto. De hecho,
parte del gran conflicto de Alicia es que ella nunca puede asumir nada con respecto a su hijo. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, para no robarte mucho más tiempo, me gustaría que me comentase ahora también, me has dicho que estabas con Coti, con unas canciones. Contarme ahora cómo llevas tu cuarentena. Me imagino que desesperado, como todos, con ganas de ser libre, pero me has dicho que estás componiendo, leyendo mucho, aprovechando otras cosas. ¿Y qué proyectos estás engendrando ahora, en este tiempo infernal? Totalmente. A ver, en esta cuarentena hay un aspecto quizá menos negativo para mí, que es que, bueno, yo estoy acostumbrado a trabajar en mi casa, porque si yo me levanto a la mañana y vengo aquí a este escritorio donde estamos conversando y muchas de las cosas las produzco acá. Entonces, me es habitual quedarme en mi casa en la semana. Lo que me está costando mucho y me es poco habitual y no me gusta es no poder salir los fines de semana a tocar, ensayar, compartir la música, poder filmar, poder, viste, eso la verdad que me duele mucho. Dentro de todos estos meses de cuarentena, eh, siento que he aprovechado el tiempo para producir, eventualmente lo que yo puedo, lo que yo tengo permitido hacer y puedo hacer es producir y hacer canciones acá, así que siento que lo he logrado y me da mucha alegría ahora poder estar lanzando esta canción con Coti que se llama Magnetismo, que estamos presentando para todo el mundo, con un artista que admiro tanto como Coti, y, y es uno de los lanzamientos más del disco que voy a sacar, calculo que a fines de este año o principios del año próximo. La verdad que el disco ya está bastante preparado. Lo ¿Sí? que me... ¿Cómo Sí, se sí, lo llama? que me gusta... ¿Puedes saber? No, todavía no. Ay. Todavía no puedo, no puedo porque quiero, lo que te quería contar era esto, que me daba mucha ilusión poder presentar el disco con una fecha de presentación. Y como la verdad que ahora estamos un poco complicados para poder nada, ser precisos con una fecha, ¿viste? La verdad que no sabemos en qué momento los conciertos presenciales van a volver. Estamos reteniendo como ese lanzamiento, pero estamos presentando el 13 de septiembre, tenemos un show vía streaming Ajá, que me da mucha ilusión, faltan 2 semanas, sí. y ahí vamos a presentar Vámonos, que fue un corte que salió en plena cuarentena en mayo, y Magnetismo, que salió el Un corto, jueves. has dicho, vámonos. Un corte, o sea, otra canción. Ah, entendí un corto. Ah, vale. Claro, otra canción que salió en mayo. Y, y bueno, entonces, nada, es como una especie de encuentro virtual, pero que ya siento que nos pone en marcha para cuando eventualmente podamos abrir las puertas. Pues bueno, Benjamín, encantada, un gusto.